Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy jueves 17 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Filosofía, declarado por la UNESCO desde el 2005. Todos estos años se ha reconocido que la filosofía es una disciplina cotidiana que ayuda a vivir mejor. Es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente. Recuerdan todos que filosofía viene de la palabra griega filosofía, amor a la sabiduría, búsqueda de la sabiduría, aquello que no tenemos. Incluso se menciona en este tiempo de la UNESCO, muchos han mencionado que el verdadero valor de la filosofía está en el desarrollo del pensamiento humano, en el desarrollo de las diferentes culturas, sociedades e individuos. Durante todos estos años, la organización internacional Nueva Acrópolis, como escuela de filosofía, se une a esta celebración en los 60 países que hacemos presencia. En este foro contamos con 4 panelistas de países diferentes, de distintas disciplinas académicas, todos unidos con el corazón filosófico. Con ustedes, bienvenidos. José María de la Roca, psicólogo de México, José David Grimaldi, abogado de El Salvador, Virginia Mendizábal, artista de Panamá, y Claudia María Escobar Rúa, antropóloga de Colombia. Y como moderadora de este evento, María Eugenia Ríos Lamas desde República Dominicana. Un honor para mí compartir con ustedes, con amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, y con ustedes profesionales, compañeros de Nueva Acrópolis. Bienvenidos. El tema que nos une hoy es el poder del símbolo, un viaje hacia el interior del ser humano, un tema no solo interesante, sino apasionante. Sabemos bien que todos vivimos rodeados de símbolos. Símbolos que se expresan como ideas, como sentimientos. Símbolos que podemos captarlos con la imaginación, con la intuición o con la razón. Son una vía, un camino, una fuente de inspiración para todo ser humano. Nuestros 4 panelistas darán una perspectiva filosófica desde su profesión y especialidad. Y bueno, yo creo que no debo hablar mucho, ¿verdad? Pues una introducción muy larga. Entonces, con ustedes, nuestros 4 invitados, compañeros, y surge la primera inquietud, la primera pregunta, que para todos ustedes libremente, quien quiera responder, para dar inicio a este foro. ¿Qué son los símbolos? ¿Qué son los mitos? ¿Habría alguna diferencia entre un mito y un símbolo? María Eugenia, si me permites, me Oh, José gustaría comenzar. María, qué bien, qué bien. Y bueno, aprovecho para saludar a todos mis compañeros y amigos del panel, saludarte a ti y a nuestra audiencia. Y comenzaría con la idea de que están muy unidos, que el símbolo es un puente entre un modelo arquetípico y una representación concreta. Y en ese sentido, el mito es la suma de varios símbolos que representan también una oportunidad de contacto con tu vida interior. El mito guarda rutas, caminos de autorrealización. Hay un autor que siempre me ha gustado, que se llama Joseph Campbell, que plantea que todos debemos hacer un recorrido, toda la humanidad completa hace este recorrido y es el camino del héroe, le llama él. Para mí, ese camino del héroe sería el camino de todos los que somos seres humanos, el camino del que es discípulo, el camino de los que se quieren autorrealizar. Y entonces el símbolo es la representación, siempre y cuando esté viva, siempre y cuando esté conectada con una realidad que la alimente, con un arquetipo, con una idea, entonces expresa el contenido de ese mundo ideal.
Y también podría expresar el símbolo el contenido de una vida diaria, de una vida cotidiana, porque tenemos símbolos en todo. ¿Habría esa posibilidad? Claro que sí, si me permiten yo continúo con esa respuesta. Es un placer primero saludar a mis compañeros y a todas las personas que están conectadas en este espacio. Y muy de la mano de mi compañero José María, estamos rodeados de símbolos, porque los símbolos resultan también siendo un lenguaje importante para los seres humanos. Y es un lenguaje especial porque es un lenguaje que nos habla de aquello que es intangible y trascendente. Voy a poner un ejemplo para que quede muy concreta la idea, y es que tenemos formas de expresar las cosas tangibles, un vaso, no sé, algo tangible. Pero cuando los seres humanos tenemos que hablar de cosas que son más intangibles, la muerte, el amor, la belleza, necesitamos un lenguaje que pueda contener unas ideas que a veces son contradictorias, que a veces pueden parecer muy complejas, pero que las sintetizan y nos la traen claramente a nosotros. Y ese es el lenguaje simbólico. Entonces, toda nuestra vida cotidiana está llena de un lenguaje simbólico que sintetiza unas funciones que a veces no son tan tangibles en la vida cotidiana. Mira, hay una cosa muy importante. Me gustaría, yo creo que muchos, los aquí que nos escuchan y nos ven, les gustaría saber desde cuándo la humanidad emplea símbolos. Me permito quizás el momento para continuar con las ideas, pero primero saludar a todos nuestros panelistas y darle las buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momento en línea. La humanidad, desde muy pronto, cuando el hombre empezó el ser humano, empezó a desarrollarse, comenzó a simbolizar. La primera imagen que hizo fue una imagen de sí mismo. Y desde ese momento se le comenzó a conocer como el hombre simbólico. Así se le llamó en aquel entonces. Y ahora ahora ya podemos ir viendo, por ejemplo, ya en mi área de estudio, que es el tema del derecho y de la justicia, podemos ir viendo también que hay muchos símbolos relacionados con esta materia. Buscando en el diccionario encontré que el concepto justicia tiene 16 acepciones. Es decir, que es sumamente complejo. Va desde una figura que representa un cargo hasta una virtud que se puede vivir. Es muy, muy amplio. Actualmente tenemos un símbolo que es un aglomerado de símbolos, como lo conocemos y se ve todos los días en las instalaciones judiciales de cualquier país, donde vemos a una dama que tiene en su mano derecha una espada, en su mano izquierda tiene una balanza y está vendada. En algunas representaciones más antiguas está pisoteando una serpiente. Todo esto pues ya desglosando símbolo por símbolo, pero para dar una idea global, encontramos que la espada es un elemento definitorio, es un elemento de fuerza, es un elemento que permite ir de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad. Y eso es lo que se está buscando siempre en los temas de justicia, llegar a una verdad, a un encuentro. Por el otro lado, la balanza, que quizás es el elemento más antiguo que encontramos en este símbolo, viene a representar esa lucha por la dualidad que existe siempre, a encontrar ese equilibrio. Y en las palabras de los filósofos antiguos, es a lograr seguir el camino del medio. El camino del medio o el camino del equilibrio, como decía Aristóteles. Eso es lo que se anda buscando en ese entonces. Pero ese camino del medio como algo interesante, y ya llegando al punto que hablaban
mis compañeros anteriores, es, es llegar a algo más que la apariencia, es buscar la esencia del símbolo. Y forma interesante, como último elemento, es la venda, porque como decía el Principito en aquel libro, todo lo esencial es invisible a los ojos. Y muchas veces la verdad no se encuentra solamente con las pruebas y lo que se le presenta a un juez, sino que tiene que usar de la intuición para llegar a él. Me quedaría hasta aquí con esta Muy bien, versión. maravilloso, Bien. maravilloso, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. El lenguaje del símbolo vemos que refleja muchísimos aspectos también de nuestra vida, nuestro entorno. Y habría otras formas de encontrar símbolos en el arte. Virginia, Vicky. Sí, claro que sí. Para un artista los símbolos son una herramienta, son un elemento vital de lo que estará representando en cualquiera de las diferentes gamas del arte. Y en mi caso, que sería la danza, yo puedo decir que los símbolos se vuelven algo que imitas con el cuerpo, porque al final de eso se trata bailar, de imitar sobre todo a la naturaleza como lo hacían en la antigüedad. Y encontramos que imitar a la naturaleza nos permite conectar con ella y entender sus símbolos, sus ciclos y todos los secretos que encierra. Uno de los pasos que se puede hacer muy sencillo, para poner un ejemplo, es que tú puedes utilizar tus manos para imitar cómo una hoja se cae de un árbol. Es un momento inevitable, la hoja se va a caer. Pero si tú ves cómo lo hace de una manera delicada, suave, sencilla, y va a caer a una tierra que la está esperando para que se convierta en abono, para que se convierta en algo más. Se va a transformar. Y eso yo lo puedo hacer con un simple movimiento en mi mano. Sentir como yo me podré caer algún día como la hoja, pero me transformaré. Para eso se utilizan los símbolos en el arte. Y en este caso la danza, como tú lo estás expresando. Bueno, maravilloso es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje que imita el movimiento de la naturaleza. No, maravilloso, estoy escuchando apasionadamente, entusiasmada por todo lo que me están contando ustedes. Y estamos compartiendo con nuestros amigos que ingresan al poder del símbolo. Un lenguaje especial, un lenguaje trascendente, un lenguaje de toda la vida. Este lenguaje ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado hoy en día y no se emplea el lenguaje simbólico? ¿Ustedes han pensado, tienen alguna idea? Pues yo pienso que hemos perdido el contenido, justamente esto que platicaba del puente, desde la conexión de algo que es subjetivo, que puede ser la idea o el sentimiento, y algo objetivo que es el símbolo. Pero creo que quedaba muy claro en las manos que movía Vicky, me parecía tan bello. Yo sentía cómo es que la hoja iba cayendo. Y yo sentía que la belleza que ella expresaba a través del símbolo de sus manos, pues tenía atrás un estado de conciencia, que es el estado de conciencia que tiene Vicky, que lo transmite sin decir nada, simplemente moviéndose. Y pienso también, como decía Claudia, que entonces todo el lenguaje es simbólico, o sea, las palabras que nosotros utilizamos son simbólicas. Y entonces hemos perdido la capacidad de pensar y de reflexionar porque hemos perdido ideas. Y eso para mí es un poco triste porque alguna vez leía que, no sé, que en el español hay 80 o 90.000 palabras, pero las generaciones antiguas tenían una utilización de 40.000 palabras, 30.000 palabras, y hoy se usa entre 8 y 15.000 palabras. ¿Qué es esto? No solamente la palabra que se usa de manera contraída en los
en las redes sociales, sino que es que hemos perdido qué significa. Y bueno, a mí el significado de las palabras siempre me ha dado, digamos, me ha permitido tomar mayor conciencia. Y hay varias palabras que me gustan. Una, por poner un ejemplo, concordia. Concordia es poner corazón con un corazón. Y entonces si decimos concordia y tenemos este sentido, pues cuando uno dice, pues tuvimos un encuentro, pues le puedo poner este significado. Y si yo ya no sé el significado de esa palabra, pues ya no la utilizo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo esa riqueza interior, ese contenido que podemos desarrollar, pues haciéndonos preguntas y buscando el significado de las cosas. En este caso, como tú dices, José María, quiere decir que el símbolo ha perdido, o mejor dicho, el lenguaje ha perdido su contenido. O sea, se ve un lenguaje vacío, un recipiente vacío, que no transmitimos realmente su significado trascendente, su significado de fondo, lo que realmente puedes llegar a comprender por una o muchísimas personas. O sea que el lenguaje también, nuestro lenguaje, es otro símbolo. O sea que estamos hablando de una vida cotidiana, de una vida rodeada de estos elementos claves para hacer el viaje. A ver, dígame, tenemos un mito especial que Chema, José María, perdón, nos ha contado. El otro día me estabas contando de un mito muy importante para hacer el viaje a este mundo interior. Sí, este mito, pues es el mito de Teseo y el Minotauro. Recuperando lo que menciona Joseph Campbell en este libro del héroe de los 1000 rostros o de las 1000 caras, pues es un viaje que todos podemos hacer. Resulta ser que el rey tiene este hijo porque pierde justamente el contacto con lo sagrado y como castigo los dioses le hacen tener un hijo que tiene la mitad del cuerpo de humano y la mitad de toro. Y entonces él lo esconde en medio de un laberinto para que el hijo no salga, pero el hijo tiene que comer algo. Y entonces resulta ser que comía personas de jóvenes, de gran pureza, de diferentes lugares, porque en ese entonces Minos era una ciudad a la cual le tributaban diferentes cosas, entre otras cosas, estos jóvenes que eran comidos por el Minotauro. Entonces, resulta ser que hay un héroe, que es Teseo, que cuando ve esta injusticia, decide ir a pelear, ir a vencer al Minotauro. Cuando llega, porque llega de una de las islas que le tributaban a Minos, ve la hija de Minos, que se llama Ariadna, y se enamora de él. Y sabiendo que iba a entrar al laberinto, le da un arma mágica y le da un hilo que le va a permitir atravesar el laberinto y salir de él. En la historia, pues consiste en que este héroe va al centro del laberinto, tiene marchas y contramarchas como las que suceden en cualquier laberinto y va abriéndose paso. A veces el mito trae como símbolo una antorcha, una espada o un hacha de doble filo y se va abriendo espacio, a veces haciendo las construcciones, a veces regresándose, y llega con el Minotauro, después de una gran lucha, lo vence, sale del laberinto y pues encuentra a su amada y se casa. ¿Qué simboliza este mito? Este mito simboliza la oportunidad que nosotros tenemos como seres humanos de transformarnos, de mejorarnos, de integrar los aspectos de la sombra, como dijera Jung, que todos tenemos y que nos pueden hacer mucho más fuertes. Ahora que Vicky decía de la hoja que cae, yo me imaginaba de la hoja que cae y que se convierte en polvo y que luego vuelve a renacer en el árbol. Y ese es el viaje que todos hacemos. O sea, todos tenemos unas muertes simbólicas y si somos capaces de pasar esa prueba, de enfrentar nuestra propia crisis, de encontrar un significado, de pensar qué sabiduría podemos obtener de esa experiencia, pues entonces vamos a crecer.
Y ese es el viaje del héroe, ese es el viaje que todos tenemos que hacer. El mito de Teseo, entonces, es un viaje, el viaje interior, lleno de recovecos, de pruebas, de desafíos, para poder liberarnos de algo que está dentro de nosotros mismos y poder salir luego victoriosos. O sea que es un recorrido que hacemos todos como seres humanos. Una enseñanza a través del mito, una enseñanza muy valiosa y que nos enfoca en la realidad que estamos viviendo. Yo creo que cada quien pasa sus pruebas y como tú me habías dicho, ¿no? Se encuentra el hilo de Ariadna y tiene un hacha de doble filo para hacer un trabajo interno y externo. Bueno, muy bien. Creo que hay algo más relacionado con el mito a través también de la danza. En efecto, moría por hablar y decir ya esta parte ves. que me parece Sí. tan interesante. Claro. Hay una danza que se llama la danza de los 7 velos y ahora se habla de ella, pero no se explica muy bien de qué se trata y se conoce lamentablemente muy poco. Pero sabemos que la danza surge en estos templos egipcios con un sentido espiritual, con un sentido sagrado. Ya dijimos que era imitando la naturaleza. Las sacerdotisas estaban haciendo eso precisamente, imitar a la naturaleza. No era una danza para que el público estuviera deleitándose, sino simplemente para ellas conectar con estas energías de la naturaleza. Y la danza de los 7 velos es precisamente este viaje que hace Teseo, solo que en un aspecto simplemente diferente. Y el asunto es que la sacerdotisa va avanzando a lo largo de la danza, quitándose velos que tiene encima. Y esto lo que simboliza es que yo voy quitándome esas partes que están de más, esas cosas que yo he adquirido a lo largo de mi vida, porque en algún punto las necesité, pero ahora ya no. Así que me voy quitando estas 7 capas, que también eso es simbólico, que sean 7 específicamente, para al final poder verme a mí misma, poder ver lo que realmente soy adentro de mí, este viaje interior del que estamos hablando. Así que no era una cuestión, no sé, de show, como se entiende a veces, sino que era una cuestión espiritual, interior, un viaje donde tenías que pasar por pruebas, no era una cuestión así de solo hacer un paso por aquí y un paso por allá. Habían peligros, sin duda, porque es muy difícil, muy duro ver lo que uno tiene adentro. No siempre es tan bonito como uno imagina, como decía Chema, la sombra está ahí. Y esa sombra es lo que hay que integrar cuando uno se va quitando cada uno de sus... Cada uno de los velos. Sí. Bueno, estamos en este recorrido y tenemos muchos símbolos. Yo creo que podemos a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, podemos hacer un recorrido por diferentes símbolos que están en la naturaleza y que nos ayuden en la vida cotidiana. A ver, hagamos así, de forma libre, cada uno diga un símbolo. Si quieres, comienzo yo. Como tú digas, José David, claro que sí. Tenemos un símbolo que lo conocemos muy bien, que es el símbolo de la estrella. Y la estrella nosotros la conocemos porque está en las alturas, nos ilumina en las noches y aunque sabemos en la actualidad por la ciencia que son soles, pero nosotros tenemos una visión más allá de la estrella que viene a representar como algo superior, como algo sagrado que está por sobre nosotros. Ya viendo la estrella en nosotros mismos, tenemos aquella imagen tan famosa del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, donde está con sus piernas y sus manos
extendidas y con la cabeza hacia lo alto, que viene a representar el ser humano que está buscando la superación, su evolución, está buscando lo sagrado, lo superior y alejarse de la materia. Esa es una forma de verla. Estaba pensando ya en lo cotidiano, cómo se ocupa la estrella, y me acordé de mi infancia cuando en la escuela nos entregaban la libreta de notas Con una estrella. y si habíamos trabajado bien, pues la maestra nos ponía una estrella de 5 puntas. Sí. Muy interesante porque de alguna forma esa estrellita venía a representar la perfección del trabajo, el esfuerzo que hacía cada quien. ¿Y por qué ese venía a representar la estrella? Porque era una forma de justicia que hacía el maestro para con el alumno, en el sentido de darle lo que le corresponde. Bien. Si se había trabajado bien y se había portado bien, tenía buena conducta, le ponían la estrellita. Y es una forma bien sencilla de poder ir introyectando en la psiquis del menor de edad ese esfuerzo de salir de lo normal, de la materialidad en la que vivimos, para ir buscando la superación, algo más en él. Es algo bien sencillo, no se va dando cuenta, pero en lo cotidiano va entrando ese símbolo en la persona y de alguna forma lo va impulsando a uno a ser mejor cada vez más. Con los símbolos de los que hemos estado hablando Y no hasta solamente, acá, no, perdóname, no es que sea tan sencillo, ¿eh? O sea que, no sea que es tan sencillo, pero sí es profundo y muy importante, porque ¿quién de los estudiantes no busca una estrella? Busca su estrella. Sí, yo creo que es un buen mensaje el que también estás invitando tú a todos, un buen mensaje, el buscar una estrella, por el claro, esfuerzo, el mérito. Y es un símbolo que está en el inconsciente colectivo, al parecer. Está en el inconsciente porque seguimos repitiendo entre culturas, civilizaciones, generación y generación, y hasta ahora hablamos. Ha tenido una estrella por el premio de este mes, ¿verdad? Bueno, sí, has sí es. tenido una estrella, José David. Sí, una estrella. Claudia. Y además estaba pensando que las estrellas las vemos cuando podemos todos los días en el cielo. También nos ayudan a levantar la mirada. Hay muchos símbolos que a mí me gustan mucho. Esa es una pregunta muy difícil porque hay símbolos muy ricos. Sin embargo, hoy me voy a ir con uno muy latinoamericano y es el jaguar. Creo que simbólicamente ha estado en nuestras cosmogonías y nos puede unir como gran cultura latinoamericana, y es un símbolo realmente muy especial. En Colombia hay, aparte de un lugar que se descubrió hace poco, que los invito a toda la audiencia, a mis compañeros a que lo reconozcan, se llama el Chiribiquete. Es un lugar que se encontró hace poco, un yacimiento arqueológico sobre el jaguar. Y aparte de eso hay un mito bien interesante del jaguar aquí en Colombia, en unos indígenas, en una región de nuestro país, de cómo el jaguar es hijo del padre Sol y de su hija la Luna. Entonces, si vemos el jaguar, él tiene 2 colores, amarillo y blanco, y nos está hablando de esa combinación de eso celeste o solar y de eso nocturno o lunar. Y en el marco de ese mito, el jaguar es como una serie de interlocutor entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el inframundo, inclusive porque une esos 3 mundos. Este es un símbolo que a mí me gusta mucho precisamente porque me llama a esa unión. Y lo bello de los símbolos es que te puede dar múltiples significados. Los símbolos te permiten reunir significados que son diferentes. Y a mí personalmente este símbolo me invita mucho a identificar cuáles son esos elementos de unión que debo empezar a unir en mi interior, porque los símbolos son metáforas para ir al interior de nosotros mismos. Cuando yo veo un jaguar, entonces pienso en la fuerza que podemos tener para unir cosas que son contrarias.
Creo que muchos de nosotros acá tenemos polaridades en nuestro interior, cosas que a veces pudiesen ser irreconciliables, creo que en el interior y en el exterior. Y miren cómo un símbolo te invita a encontrar conexiones, te invita a entender que las cosas no son del todo blancas, del todo negras, sino que tienen matices y que es posible encontrar esos puntos de síntesis y de conexión. Entonces, hoy quería pues compartirles el jaguar y creo que muchos pueden en sus preguntas o inclusive en sus textos que nos estén enviando poder contarnos qué otras habilidades o qué otros significados se encuentran con algo como por ejemplo el jaguar. O sea que los significados pueden tener muchas claves de interpretación. En este caso, si tenemos un felino, pero tú has encontrado una clave de conexión del mundo interno a través del cielo y la tierra, e incluso del inframundo, como tú decías. Muy interesante, el jaguar se encuentra en muchas de las culturas de Latinoamérica. Sí, también yo conozco otro lugar que los invito también a todos ustedes, a Chavín de Huántar en el Perú, donde existe el templo al jaguar. Bueno, pues, Vicky, por favor. Muy bien, claro que sí. Yo quiero recordar el símbolo de los tejidos. Recientemente estaba en un lugar donde fabrican tejidos y me llamó mucho la atención porque el hilo se hace con algodón en esta región latinoamericana y se utiliza un instrumento para enrollar el hilo y lo sacan directamente de la pelotita de algodón que uno recoge de la planta. Y ese hilo se le tiene que dar muchas vueltas para que se vuelva cada vez más fino, más fino, más fino. Y después se le pueden poner colores, los colores que tú quieras. Es increíble la cantidad de colores que se le puede poner a los hilos. Y con estos hilos de diferentes colores, de diferentes grosores, se va haciendo un tejido que va a terminar como un huipil, una blusa, una falda, una cuestión que te sirve para guardarte del frío o de las inclemencias del clima. Y esto también nos hace recordar que todos estos hilos son también todos estos sucesos históricos que guardan una cadena de la cual nosotros somos parte en este momento, pero que no podemos ignorar todo lo que ha sucedido anteriormente que nos hizo llegar a este punto. Y cuando tú ves un tejido como ese, tan colorido, tan bonito, con sus dificultades también y algunos nudos que son inevitables, te das cuenta que así es la historia, que se va armando de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes grosores, y que termina siendo un hermoso recuerdo para poder entender por qué estoy donde estoy ahora y hacia dónde puedo llevarlo en adelante, porque no puedo pretender que mi tejido histórico sea diferente de lo que se viene haciendo desde hace tanto tiempo. Tengo que conocerlo para poder guiarlo hacia donde sea mejor, hacia donde nos ayude a todos y no solo a algunos. Así que estos tejidos precolombinos y también no solo del mundo maya, sino también del mundo inca, se realizan con ese sentido y con muchos símbolos que nosotros ya no conocemos necesariamente, pero que tenían claves incluso de comunicación entre pueblos, que no podía entender nadie más, solo ellos entendían. Sí, los tejidos y formaban los famosos quipus, y que llevaban las estadísticas de todo el imperio a través de esos tejidos. Imagínate. Y claro, me estoy imaginando cuando tú estás hablando, me imagino un tapete con una sola hebra de ese hilo, un hilo conductor que va uniendo los hechos históricos, que va uniendo el tiempo, y así podemos hablar de pasado, presente y futuro a través de toda una red de tejidos, y que es con un solo hilo, el hilo conductor de la vida de toda la humanidad. Muy interesante. Vemos, José María, hemos llegado nuevamente a ti. Gracias. Pues yo me quedé con la imagen del mito justamente de Teseo,
Y ya ves que decíamos que el héroe llevaba en la mano un hacha de doble filo. Y yo pensaba, ¿cómo podemos profundizar en el simbolismo de este símbolo? Pues el hacha de doble filo nos sirve porque en la medida que va abriendo camino, digamos que es un espacio cerrado, pues va dejando huellas, símbolos de que está recorriendo ese camino. Son conquistas, son también elementos de identidad. Entonces, él se sabe guerrero, él se sabe también reflexivo, él se sabe, pues, en un transitar de un sendero que le está llevando hacia algo. ¿Y qué es lo que va? ¿Por qué es hacia adentro y hacia afuera? Porque en la medida que vence al Minotauro, digamos que el Minotauro puede representar muchas cosas, pero pensemos, en la medida que vence al miedo, no es que lo reprime o no es que lo destruye, sino es que lo integra. Entonces, por eso el hacha de doble filo va hacia afuera, digamos, integra el miedo y esto te hace ser más poderoso. O sea, puedes hablar ahora con más sabiduría porque has logrado integrar eso que creías tú que era una debilidad o que era una parte de ti que te detenía y la has incorporado como una potencia. Y eso tiene que ver también un poco como lo que decías con el tiempo, cómo es que hay un tiempo que es como el hilo conductor, que está en el presente, que está en el pasado, que está en el futuro y que nos da una identidad. ¿Cuál es el viaje entonces del héroe? Encontrar esa identidad de lo atemporal que existe dentro de él. ¿Y cuál es la herramienta que utiliza? El hacha de doble filo, porque cuando tiene una conquista interior, va a reflejarse en una conquista exterior. Y también a la inversa, es como ir caminando y ir dando pasos. Un paso hacia afuera, un paso hacia adentro. Y entonces, ¿a qué nos invita el mito de Teseo? ¿O qué nos invita el mito o el símbolo del hacha de doble filo? Pues justamente a saber que es así como andamos en la vida, como debemos andar en el proceso de la toma de conciencia. ¿Cómo convertirnos más en personas? ¿Cómo llegar a la autorrealización? Pues justamente integrando cada elemento, cada experiencia y dándonos cuenta que los conflictos son oportunidades de crecimiento y que se pueden destruir, pero que destruirlos significa ponerlos dentro de mí, saberlos dominar, ponerlos en la dirección correcta. Ese es un símbolo que siempre me ha gustado mucho. Bueno, es una muestra de lo que ustedes han dicho, es una muestra que estamos compartiendo con todos. Y ya creo que nuestro tiempo está avanzando, ¿verdad? Nuestro tiempo va avanzando y podemos dar un mensaje final, cortico, por favor, cada uno de ustedes, para luego hacer un cierre con unos elementos de conclusión. Pero empezamos con quien quiera, libremente. ¿Qué mensaje dejamos aquí a nuestros amigos y amigas que nos ven, escuchan en el poder del mito? Yo, si quieren, puedo empezar. Pero nadie te cohíbe, perfecto. Nadie me cohíbe. Creo que hay un elemento muy potente en el símbolo que tiene que ver con la capacidad de imaginar. Es la imaginación la que nos permite acceder al mundo simbólico. Y creo que no es menor esta capacidad, sobre todo en nuestro momento actual, porque hay una invitación muy grande a poder imaginar formas diferentes de existir y de ser, de construirnos inclusive como sociedad. Creo que una invitación muy, muy especial que quiero dejar hoy y es, hay que usar los símbolos, hay que usar ese material que tenemos como humanidad porque es un patrimonio humano que tenemos y permitir que esos símbolos nos impulsen a imaginar nuevos futuros, nuevas formas de ser, de estar en el mundo, mundos muchísimo mejores, mundos muchísimos más justos. Entonces, los símbolos no son una cosa estática y pueden ser profundamente inspiradores. Y mi invitación es hoy a que los usemos para imaginar lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Esa es cortica mi invitación final. Pero contundente, poderosa, poderosa. Bueno, no sé, poderosísimos. A ver, díganme. Sigo yo. No, como tú quieras. Como una...
en una forma de recordar los símbolos, me parece a mí que es quizás la mejor forma de utilizarlos. Cuando nosotros nos adentramos en estos temas simbólicos, vamos viendo un montón de cosas que encontramos alrededor de nosotros y solo vemos la cara externa, no nos imaginamos todo lo que puede significar. De repente estudiamos, le encontramos el significado trascendente al símbolo y ya queda como una enseñanza, como algo, un tesoro para nosotros. En una situación similar donde lo podamos utilizar, inmediatamente ocupamos la memoria y lo recordamos y lo utilizamos. Y el símbolo siempre, siempre, siempre nos va a ayudar a la trascendencia. O sea que tiene que estar en nuestra memoria. Muy Sí. bien, muy bien. No sé. Vicky, Virginia, palabras finales. Ok, claro que sí. Bueno, yo quisiera traer a la practicidad el símbolo y a que recordemos que nosotros, como seres humanos, también somos un símbolo. Tal vez el más misterioso que nos acompaña siempre, porque tenemos los pies sobre la tierra, pero tenemos un alma inmortal, tenemos una parte divina, una parte que puede tocar el cielo. Y creo que eso se nos olvida con mucha frecuencia, caemos en el día a día, en la cotidianidad que tú mencionabas antes, y es necesario recordar que nosotros tenemos la capacidad de subir, que somos un símbolo de la naturaleza que combina dos partes que parecieran opuestas, que parecieran inconcebiblemente juntas, pero que pueden combinarse. Nosotros tenemos esa oportunidad todos los días de nuestras vidas. No tenemos que ir a buscar un libro, no tenemos que ir a buscar a nadie que nos explique nada, sino es la vivencia de cada día de tú combinar estas dos partes y también ponerlas al servicio de todos los demás. Somos un símbolo. José María. Gracias. Yo completaría, siguiendo las pistas de este mito que he estado platicando, de que el héroe se realiza e integra todo lo que ha descubierto para ponerlo al servicio de la comunidad. O sea, la meta del héroe no es alcanzar el poder, sino es alcanzar el poder para servir a la humanidad o a la comunidad o al estado al cual representa, la ciudad a la cual pertenece, y liberarla en ese sentido de la opresión o de la ignorancia a la cual estaba esclavizada. ¿Por qué me parece importante? Porque cuando hablamos de los símbolos como palabra del viaje interior, pareciera que también es un viaje egoísta. Y no, el viaje siempre termina con esta integración. Y hay otros cuentos, otras historias, a lo mejor más modernas, como una película que habla justamente de los héroes. Hay varias películas al respecto, desde La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, que al final el héroe pues está creciendo, pero siempre está resolviendo un problema que es de todos. Y entonces yo creo que el viaje hacia nuestro interior nos debe llevar hacia esa conciencia de comunidad, hacia la posibilidad de construir un mundo mejor, un mundo nuevo de cómo está. O sea, todos nos quejamos del mundo como está y hablamos de la necesidad de justamente encontrar esa sabiduría en nosotros, pero solo la vamos a encontrar cuando nos importe el otro tanto como nos importamos nosotros. Y solamente lo vamos a lograr cuando entonces pongamos el conocimiento que nosotros tenemos a que florezca en nuestra cuadra, en nuestro país, en nuestra ciudad, con nuestros amigos, con nuestros padres. Entonces yo creo, a mí me gustaría cerrar con esta idea de la oportunidad de volvernos a conectar con la tierra y sentirnos parte integral de la naturaleza y saber que es importante la comunidad, es importante la naturaleza y que podemos todos sentirnos uno, de todo corazón, de una manera real, y que eso se tiene que ver plasmado en actos concretos que haces todos los días para la construcción
o sea, si tienes una vida interior, pues se tiene que reflejar en un servicio exterior, ¿no? Y con eso me gustaría terminar. Muy bien, o sea que es el poder ser y el poder hacer. El poder ser y hacer individual y también para una comunidad, para una colectividad. Esa idea de que ustedes han dicho de hacer y de pensar, de crear, de accionar para construir un mundo nuevo, un mundo mejor. O sea que el símbolo también es una fuente de inspiración a nuestras acciones para ser mejor cada día y poder construir ese mundo nuevo y mejor que soñamos. Bien, esta noche, en este recorrido simbólico que hemos hecho hacia el mundo interior y parece ser que también al mundo exterior, el símbolo es el que guarda, el que porta, el que lleva un mensaje, varios mensajes, claves de interpretación. Tiene una idea, un concepto, un sentimiento, un pensamiento. ¿Y cómo podemos captar los símbolos? A través de la razón, a través de la imaginación, la intuición. También nos ayuda a elevar conciencia. Nos recobramos nuestro ser, nuestra capacidad de ser, nuestra capacidad de hacer a través de la intuición y a través de la inspiración que nos dan estos símbolos. Nuestros 4 panelistas nos han dado un recorrido. Parece ser corto, pero la verdad ha sido sustancioso. Muchísimas gracias porque cada uno de ustedes nos han dado indicadores importantes del lenguaje que tenemos que volver a recobrar, de este lenguaje que parece olvidado, oculto, no sé, pero nos sigue apasionando. Cada vez que damos una charla, una conferencia en Nueva Acrópolis, en cualquier parte del mundo, la gente asiste. ¿Por qué? Porque le llama la atención, le inquieta, quiere conocer un poco más del lenguaje simbólico. Y parece que vamos a tener que poner una academia especial para el lenguaje simbólico. La necesidad de encontrarnos y la necesidad también de crear un mundo nuevo y mejor a través de todas estas imágenes que son imágenes conceptuales, pero que nos llevan a una realidad práctica de la vida cotidiana para accionar cada día en nuestro trabajo interno y externo. Como conclusiones, yo creo que esos son los puntos más importantes, que el mito de Teseo, que la danza de los 7 velos, que, bueno, el jaguar, que a través de la justicia, de la balanza, de encontrar la ley, el camino indicado, el camino correcto, el centro, el equilibrio, todos estos puntos importantes que ustedes han dicho, todos nuestros amigos y amigas que están viéndonos y escuchando, seguro que han tomado nota y ha sido de gran aprendizaje. Agradezco sobremanera a cada uno y a todos ustedes, a cada uno en particular. Como dice Concordia, de corazón a corazón, corazón con corazón, un lenguaje diferente. Esto es con Concordia. Y para finalizar, ¿qué les parece? Así, algo como cuando le dicen vamos a colocar la cereza al helado para cerrar. Una idea general, una idea que cada uno salga de su corazón, de su fuente de inspiración para el público que estamos aquí, ansiosos, escuchándolos y viéndolos. A ver, una idea. Si quieres, continúo, Mariu. Una idea que a mí me parece importante es aprender a ver los símbolos en las experiencias vitales que tenemos. Todos los días podemos tener un diálogo con Dios, un diálogo con nuestro ser interior, un diálogo que nos permita entender qué es lo que nos hace falta. Y el símbolo es, digamos, la pregunta que nos puede guiar es ¿quién soy yo?
qué quiero de la vida, a dónde me dirijo, qué finalidad tiene todo esto que sucede. Y son preguntas filosóficas, entonces por eso que yo creo que el filósofo es también un arquitecto de significados, ¿no? O sea, es alguien que encuentra en las experiencias vitales una conexión que lo puede llevar o no a la memoria, pensando que la memoria es esta sabiduría atemporal que obtenemos de las experiencias. Entonces la gente muchas veces pasa que dice, pues tengo un dolor, por ejemplo, un dolor de dientes, un dolor de muelas, y quiero quitármelo, y vas al dentista. Tengo un dolor físico, y yo me planteo, bueno, quiero quitarme ese dolor y tomo algún medicamento. Ahora yo quiero plantearles una idea que es algo distinta. Pues yo tengo un dolor y me pregunto, ¿por qué tengo ese dolor? ¿Qué significado tiene? Esto que se me presenta en la vida es un símbolo. Tengo un conflicto con un amigo, no encuentro trabajo, no tengo dinero. ¿Qué simboliza? No sé cómo conectarme con lo sagrado. Es para mí importante, pero no encuentro una manera de comunicarme con los seres que amo. Esas son preguntas donde se aplican los elementos simbólicos. Y vuelvo a mi ejemplo del dolor de muelas. Pues sin duda es bueno que vayas a un dentista y que te cure el dolor de muelas, pero tú tienes que preguntarte qué tengo que aprender. Y lo que tiene que aprender la gente que tiene un dolor de muelas es justamente a cepillarse de manera correcta, a tener una higiene, una purificación. Yo creo que higiene y purificación debemos tener todos en nuestro ser interior. O sea, todos debemos purificar nuestros pensamientos, todos podemos elevar nuestros sentimientos y así evitaríamos tanta violencia, tanto dolor que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque si entonces yo soy empático con esta búsqueda que yo estoy realizando, pues también vería a los demás como gente que están en ese proceso de crecimiento, en esa oportunidad de encontrar sentido y significado o de encontrar el misterio de Dios o el misterio del amor o el misterio de la verdad. Y entonces, a mí me gustaría, como idea cierre, veamos nuestra vida como una vida simbólica llena de significados, donde en vez de evitar el dolor, nos hagamos conscientes del dolor y busquemos la sabiduría que está encerrada en cada experiencia. Muy bien. A mí me dio eso que acabas de decir, Chema. Rápidamente yo tengo dos cosas. La vida tiene sentido, la vida tiene valor, la vida tiene significado. Y si tenemos a Enteos, Dios dentro de nosotros, vamos a vivir la vida con mucho entusiasmo. Es un símbolo muy especial. Bueno, ¿qué tal? Y también, si me permites, Mariu, y uniendo a lo que acaba de decir, esa cosa tan bella que acaba de decir mi compañero José María, le quiero dar otra puntada y es sigamos con eso también en colectivo, es decir, usemos los símbolos para relacionarnos con los otros. Estamos en un mundo que aparentemente pudiésemos sentirnos muy divididos y es necesaria la pregunta de qué nos une más allá de lo que nos divide. Y los símbolos nos permiten compartir significados, crear identidades, y no identidades simples, sino identidades elevadas. Nos permiten alzar nuestra mirada como colectivo a ver más allá. Entonces me uno a esa invitación que hace mi compañero José María Chema más íntimamente, pero entonces pensemos también en esas posibilidades de que nuestras relaciones con los seres humanos y nuestras relaciones entre nosotros estén mediadas por el elemento simbólico, que nos saque de esa individualidad y nos permita pensar en proyectos colectivos. Muy bien, o sea que tenemos que proyectos colectivos unidos. La unión es importante. En mi caso, María Eugenia, yo comprendo al símbolo como un auxilio para ser mejor. Y para eso para lo que el símbolo sirve es para luchar, pero es una lucha que no es una lucha tan así como ir a una guerra, sino que es bueno, de hecho que sí, pero es una guerra interna contra quien luchamos. José María ha hablado mucho sobre el mito de Teseo. ¿Y contra quién lucha Teseo? Bueno, contra el Minotauro, esa es la apariencia.
pero realmente está luchando contra él mismo. Y esa es la gran lucha que tenemos que hacer nosotros todos los días. Luchar contra nosotros, luchar contra nuestras deficiencias, para buscar cada vez ser mejores, cada vez irnos perfeccionando. Siento que un poco el camino que nosotros llevamos es ese camino evolutivo y de acercarnos cada vez más a nuestro origen. El símbolo nos ayuda mucho para eso. Y tenemos que descubrir algunos, no todos porque es imposible, pero algunos y hacerlos propios. Y cuando los hacemos propios, los empezamos a utilizar cada vez más. Entonces el símbolo nos sirve a nosotros para la lucha interna. Muy bien, muy bien. La lucha interna, pero esa lucha que saldremos victoriosos de todas maneras, pequeñas victorias diarias. Estoy segurísima, tengo la certeza. Vicky. Sí, yo también, Mariu. Para cerrar, yo quisiera unir todos estos conceptos que mis compañeros han dicho, estas ideas hermosas acerca de preguntarse el dolor y también utilizar lo que vamos aprendiendo para los demás. Y me ponía a pensar en el océano, en este gran océano que existe, que está compuesto por pequeñas gotitas. Y esas pequeñas gotitas somos nosotros. Pero en la medida en que entendamos que somos una gotita, que somos parte de, vamos a poder realmente ser un océano. Y me gusta mucho el movimiento del agua porque lo puedo hacer con mis manos y puedo recordar que fluye. El agua siempre fluye, siempre está en movimiento y nosotros también. Por eso decía que los símbolos son una herramienta porque te permiten imitar la naturaleza. Y eso nos hace falta muchísimo. Nos hace falta imitar la sabiduría que encierra la naturaleza. Los símbolos que ella tiene para nosotros son necesarios, han sido necesarios desde que empezó nuestra historia y serán necesarios hasta que termine. Así que más vale que pongamos un poco de atención hacia ella y que imitemos sus procesos, imitemos los movimientos que realiza, porque están ahí diciéndonos cómo se va a mover nuestra propia vida. Si nos podemos mover como el agua, si podemos fluir, vamos a saber llegar a buen puerto, porque eso es lo que nos toca hacer. Y nos vamos a embarcar en este viaje y llegar a buen puerto. Claro, nos hemos embarcado en este viaje, en la filosofía. La filosofía, y esto es un compromiso de esta época, este momento, el Día Internacional, el Día Mundial de la Filosofía, nos invita a renovarnos, a renovar nuestro compromiso, nuestra capacidad de construcción de puentes hacia el futuro, nuestra capacidad de construcción y renovarnos de forma individual y colectiva, siempre apoyando la humanidad. A nombre de Nueva Acrópolis, muchísimas gracias a todos nuestros amigos, oyentes, videntes y a todos nuestros panelistas, a nuestros 4 compañeros, Vicky, Chema, Claudia, José David, muchísimas gracias. Gracias porque esto ha sido un tiempo exquisito, un tiempo diferente, un tiempo unidos con la filosofía y con el poder del símbolo. Hasta pronto. Gracias.